Los ovnis, o objetos voladores no identificados, se han convertido en objeto de interés para la humanidad a lo largo de los siglos. Los pueblos antiguos, al observar luces misteriosas en el cielo, creían que los dioses los visitaban en la tierra. En el mundo moderno, los ovnis son percibidos ya sea como manifestaciones de formas de vida inteligentes de otros mundos, o como aparatos voladores secretos del gobierno. Existe un estrecho círculo de convencidos, a veces hasta el fanatismo, que intentan desentrañar el fenómeno de los ovnis. Se refieren a miles de casos de aparición de estos objetos a lo largo de toda la historia. Su principal oponente son los militares estadounidenses, quienes, según afirman los investigadores de ovnis, sistemáticamente retienen información sobre objetos voladores no identificados. El gobierno, como creen muchos, hace todo lo posible para proteger proyectos militares secretos y ocultar de la opinión pública tecnologías extraterrestres. En marzo de 1997, sobre Phoenix, estado de Arizona, miles de personas fueron testigos de luces incomprensibles en el cielo. Algunos de ellos estaban convencidos de que un gigantesco nave extraterrestre había sobrevolado sobre ellos. En ese momento, dos mujeres informaron sobre un choque con una nave espacial militar en la carretera a unos kilómetros de Houston. Después de este incidente, tuvieron serios problemas de salud. Las preguntas sobre si estos observadores tienen pruebas de contactos con ovnis y si realmente el gobierno de los Estados Unidos protege cuidadosamente la información sobre extraterrestres permanecen abiertas. Es posible que estos hechos permanezcan para siempre en los archivos bajo la categoría de no resuelto. A mediados de marzo de 1997, muchos residentes de Phoenix notaron en el cielo luces extrañas que podían ser observadas cada noche alrededor de las 9 horas durante una semana. Los investigadores de ovnis seguían con emoción estas luces, y los teléfonos móviles, sitios de internet y pagers difundían la noticia de los eventos inusuales. El observador Tom King, llevando consigo una cámara de video avanzada de su propia invención, se dirigió a la reserva india en Rich Hill, desde donde se tenía la mejor vista de las luces. Él recuerda, estaba mirando a lo lejos, y después de 15 minutos apareció un pequeño destello justo allí. Inmediatamente supe que no era una nave espacial, pero no sabía exactamente qué era. Cuando apareció el primer destello, el grupo rápidamente bajó para conseguir el equipo de video. Regresamos con un telescopio, unos binoculares y, por si acaso, un arsenal completo de armas, añade él. Pronto las luces aparecieron de nuevo y se hicieron más numerosas. Al cabo de un minuto, una mujer gritó: «¡Miren, hay otro!». No sabía cuál de estas luces grabar. Estaban lejos el uno del otro, pero luego comenzaron a aparecer uno tras otro. Era un espectáculo excepcional, algo que se puede ver una vez en la vida. Tom describe los objetos como brillantes esferas naranjas, pero lo sorprendente era que no iluminaban el espacio circundante. Quiero decir que no eran sagrados. En absoluto. Subraya él. ¿Ves eso? Mira. Veo al tercero. Ahí está. Mira. Y ya hay 4. Sí, son tantos. Todo el cielo está lleno de ellos. Las llamadas con informes sobre este fenómeno inusual llegaron a la comisaría de Phoenix al número 911. Tuvimos muchas llamadas esa noche. En situaciones como estas, la gente no sabe a quién acudir. Observa un representante de la policía. El primer número que les viene a la mente
Es el 911. La policía no pudo confirmar ninguna conexión con maniobras de la Fuerza Aérea o programas secretos. Los ciudadanos de Phoenix también llamaron a la base aérea Luke para averiguar si este extraño fenómeno estaba relacionado con las actividades de la aviación. Las fuerzas aéreas no hicieron comentarios, pero el Servicio Nacional de Seguridad de Arizona afirmó que no había planeado ninguna maniobra esa noche y que sus radares no detectaron nada inusual en el cielo. A pesar de esta desmentida, en el Departamento de Policía de Phoenix continuaron afirmando que los militares debían saber algo. Al este de Phoenix se encuentra Nuevo México y al oeste California. En estos estados se lanzan muchos cohetes y con buen tiempo se pueden ver a muchos kilómetros de distancia. Sin embargo, si alguien nota algo inexplicable en el cielo, lo más probable es que sean cohetes. Pero tal explicación no satisfizo a muchos residentes. Frances Barwood, miembro del Consejo Municipal de Phoenix, decidió plantear este asunto en la próxima reunión. Ella comentó: "Recibo muchas llamadas telefónicas sobre las luces en Phoenix. La gente está interesada en la reacción de las autoridades ante este fenómeno. Tienen muchas preguntas para el gobierno. Creo que es necesario averiguar si alguien en nuestra ciudad está investigando lo sucedido. Debemos tomar este asunto en serio, ya que los residentes de la ciudad están preocupados. Están buscando respuestas a sus preguntas y, lo más importante, quieren saber la verdad. Creo que tienen derecho a ello. Les insto a que se ocupen de este asunto". Después de su intervención, reinó el silencio en la sala y los miembros del consejo no reaccionaron de ninguna manera a su propuesta. Más tarde, uno de los asistentes del alcalde se acercó a ella y le dijo que las autoridades no querían tratar este tema y que no debía haberlo planteado. Después de la reunión, Frances Barwood se enfrentó a burlas en la prensa por parte de algunos colegas del consejo. A ella y a muchos residentes de Phoenix les quedó claro que el gobierno no tenía intención de llevar a cabo una investigación seria. El 13 de marzo de 1997, extrañas luces aparecieron en el cielo sobre Phoenix. Miles de testigos informaron sobre sus observaciones y muchos capturaron estas luces en película, lo que se convirtió en la principal evidencia de la aparición de un ovni. Mientras el público exigía aclaraciones, los militares se negaban a comentar sobre la situación y el gobierno de la ciudad ignoraba los llamados para llevar a cabo una investigación. Los observadores del espacio decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Ted Lohman, uno de los investigadores de ovnis más conocidos y metalúrgico de profesión, casi pierde la vista a finales de los años 80 debido a un accidente industrial. Durante su recuperación, encontró tiempo para dedicarse a lo que le había interesado toda su vida: la ufología. Más tarde, creó un programa de televisión dedicado a este tema. Llegué a la televisión en 1991. En mi programa quería contarle al mundo que el fenómeno de los ovnis realmente existe. Comparte. Ted Lohman estaba consternado por la negativa del gobierno a buscar una explicación para las luces sobre Phoenix. Los funcionarios de la Fuerza Aérea Nacional proporcionaron información contradictoria y, según los investigadores de ovnis, falsa. La información fue muy desordenada desde el principio. Intentamos comunicarnos a través de los canales habituales con la llamada base aérea Luke. Una mujer al otro lado de la línea dijo que tenían una avalancha de llamadas. Solo unos minutos después, comenzaron a afirmar que absolutamente nada estaba sucediendo. Luego, unos meses después,
comenzaron a decir que había habido algunas explosiones en la zona. La Agencia de Seguridad Nacional Arizona inicialmente declaró que el 13 de marzo no había aviones en el cielo. Sin embargo, en mayo, después de críticas publicadas en el periódico USA Today, cambiaron su posición, afirmando que eran cohetes de señalización lanzados por representantes de la Agencia de Seguridad Nacional del Estado de Maryland con fines de entrenamiento. Jim Delitoso, presidente de una empresa que se dedica a gráficos por computadora para productos de entretenimiento y la industria aeroespacial, también está interesado en los ovnis. A menudo colabora con investigadores, analizando fotos y videos que documentan supuestos contactos. Hemos estudiado la imagen de un ovni a petición de otros investigadores durante más de 20 años. Somos como un laboratorio independiente. Investigadores de Rusia, Brasil, Canadá y muchos otros países se comunican con nosotros. Cuando en marzo de 1997 aparecieron luces sobre Phoenix, en este laboratorio estábamos evaluándolas sin intentar probar que se trataba de una nave espacial extraterrestre. Se realizan mediciones para complementar la base de datos. Jim Delitoso, al igual que su colega Lohman, considera que la versión de la Fuerza Aérea sobre cohetes de señalización no es correcta. Desde un punto de vista geofísico, al analizar el levantamiento trigonométrico basado en 5 grabaciones de video diferentes, los investigadores obtienen una ubicación que no coincide con el lugar donde, según los representantes de la Seguridad Nacional, se lanzaron los cohetes de señalización. Además, el lanzamiento de cohetes de señalización duró solo 10 minutos, mientras que el evento en cuestión se prolongó durante varias horas la noche del 13 de marzo. La diferencia, según él, es bastante notable. Él subraya: las luces que volaban sobre nosotros esa noche definitivamente no eran cohetes de señalización. Según su experiencia en Vietnam, ha visto cohetes lanzados por cazas derribados. Los cohetes de señalización tienen un parpadeo característico y están suspendidos de un paracaídas, lo que les impide tener una forma geométrica clara. Cualquier piloto militar te lo confirmará, añade, insistiendo en que debe haber otra explicación. Existe la posibilidad de que los cohetes de señalización realmente existieran, pero él cree que estaba ocurriendo algo más. Una especie de espectáculo para las personas que se encontraban en el área de Phoenix. Duró demasiado tiempo para ser simplemente una serie de 5 cohetes de señalización, dice, cuestionándose qué fue lo que realmente sucedió el 13 de marzo de 1997. Miles de residentes de Phoenix afirmaron haber visto una nave extraterrestre pasando sobre ellos alrededor de las 9 de la noche. Los escépticos cuestionan los métodos de investigación de los ufólogos, afirmando que la carga de la prueba recae en quien habla sobre el ovni, no en quienes intentan refutarlo. Debes presentar pruebas que no admitan otra explicación, más lógica y probable, subraya. Varios meses después, el Servicio de Seguridad Nacional finalmente dio una explicación oficial sobre las luces sobre Phoenix, afirmando que estos fenómenos fueron causados por las maniobras de un avión desconocido sobre el sur de Arizona. La grabación, realizada a las 8:30, fue el resultado de la intersección de un avión en el territorio de la zona. Más tarde, alrededor de 10 horas, fueron cohetes de señalización lanzados por el Servicio de Seguridad Nacional de Maryland, que se encontraban en el rango de 810 al sureste de Phoenix. Algunos investigadores de ovnis afirman que los cohetes de señalización
pudieron haber causado el efecto observado alrededor de las 9 de la noche, pero también señalan que un avión convencional no podría haber parecido un objeto volador en forma de cuña, que fue lo que vieron los testigos esa noche. El modelo de desarrollo de los acontecimientos recuerda a uno militar. Si se analiza la trayectoria del vuelo, esto es muy significativo, y si se continúa hacia el noroeste de Henderson, se puede llegar a la zona de la base aérea militar de Nellis y a la zona 51. Esta información es interesante, ya que la zona 51 es una meca para los investigadores de ovnis, una base militar en el desierto de Nevada, no marcada en los mapas estatales. Los investigadores de ovnis creen que el gobierno oculta muchos secretos relacionados con los ovnis en esta base sin nombre. Los primeros informes sobre fenómenos inusuales llegaron del noroeste y marcaron con precisión la ruta. Una gran cantidad de especulaciones fue provocada por algo que se movía desde la base aérea de Nellis o la zona 51, posiblemente algún avión espía supersecreto que volaba en esa dirección. Estos entusiastas que observan el cielo están seguros de que no conocen la razón exacta de la aparición de las luces el 13 de marzo. La teoría sobre los aviones espías existe junto con las afirmaciones sobre naves extraterrestres, y todas estas teorías subrayan una cierta desconfianza hacia el gobierno. La verdad es lo principal que queremos averiguar, dice él, añadiendo que quizás, cuando la obtengan, no les gustará, pero es necesario saberlo. Muchos residentes de Phoenix, incluidos miembros del Consejo Municipal, han expresado su deseo de investigar lo sucedido. Tom King, un observador de ovnis, comparte su descontento. Yo pago impuestos al Tesoro y de alguna manera financio el combustible de aviación y esos aviones a reacción que realizan ejercicios. Y cuando tengo preguntas serias, exijo respuestas concretas. Él subraya que existe una ley no escrita de que, al estar en el gobierno, no se pueden hacer preguntas sobre tales cosas. Obviamente esa noche algo salió a la luz. Cientos de personas me contaron lo que vieron. Todos describen lo mismo. ¿Qué fue eso allí? A pesar de las protestas activas del público, los militares insisten en que no tienen nada más que decir sobre las luces sobre Phoenix en marzo de 1997. ¿Lo ven? Miren, son luces. ¿Qué es eso? Los veo muy bien. Luego, la historia nos lleva a la fatídica reunión de 3 texanos con un ovni que cambió sus vidas y arruinó su salud. Algunos de ellos se convirtieron en entusiastas de los ovnis después del llamado contacto cercano, creyendo que habían visto extraterrestres o una nave espacial. 2 mujeres cuentan que sus vidas cambiaron catastróficamente después de encontrarse con una nave espacial no identificada, y la comunidad de entusiastas de los ovnis se convirtió en el único lugar al que podían acudir en busca de ayuda. Betty Cash, propietaria de un café en Dayton, un pequeño pueblo a unos 70 kilómetros al norte de Houston, recuerda su encuentro. Esa noche, el 29 de diciembre de 1980, ella y su amiga Vicki Lenderman, quien trabajaba como mesera para ella, se dirigieron con su nieto de 6 años, Colby, a New Caney, Texas, para jugar a los bingo. Al enterarse de que el juego había sido cancelado, regresaron a casa. Eran las 9 de la noche. Regresamos a Dayton desde New Caney. De repente Colby dijo: «Abuela, ¿qué es esa luz brillante?». La luz se acercaba a la carretera. Vicki gritó para que Betty se detuviera. Ella dijo: «Betty,
Se está moviendo directamente hacia nosotros. ¡Detente! Me detuve y salí del coche. Tenía mucha curiosidad. Después de la lluvia, no podían salir de la carretera, así que solo podían detenerse. Betty salió al borde de la carretera, sosteniendo a Colby. Lo abracé por si intentaba escapar de aquí. En ese momento, vieron en el cielo un objeto de forma indefinida que se asemejaba a un avión en apuros. Volaba justo sobre la carretera, arrojando chorros de calor y llamas hacia abajo. Tenía forma de diamante. Quiero decir, se parecía a eso, y de su parte inferior salían lenguas de fuego. Betty estaba terriblemente curiosa y estaba decidida a averiguar qué era eso. La luz era tan brillante que me deslumbró. Levanté la mano y me quedé así, tratando de averiguar todo lo que podía. Vicky seguía gritando para que Betty regresara al coche, amenazando con que todos se quemarían. Me agarré del pomo para abrir la puerta del coche y me quemé muy fuerte. Las llamas de la nave calentaron el automóvil hasta el punto de que el contacto causó quemaduras severas. Una vez dentro, Betty encendió el aire acondicionado, ya que también dentro se estaba volviendo intolerablemente caliente. Aterrorizadas, observaron cómo la nave intentaba recuperar el rumbo. Finalmente, se elevó sobre la carretera y Betty logró alejarse de ese lugar maldito. La nave subía y bajaba, y luego voló lentamente hacia Houston. Justo cuando la nave se alejaba, vimos helicópteros. Eran helicópteros inusuales, parecidos a los que se utilizan para el desembarco de tropas. Yo había visto algunos así, pero solo en películas sobre Vietnam. Betty contó 23 helicópteros, mientras que Vicky dijo que eran 21. Estaban persiguiendo al barco. No les preocupaba en absoluto nuestra presencia abajo en la carretera. Los helicópteros se movían en la misma dirección que el barco, y Betty seguía su trayectoria, notando que ni se alejaban ni se acercaban. De Tikesh, a toda velocidad, alejaba el coche, mientras Vicky Landrum intentaba calmar a su nieto. A pesar de que se habían desviado a otra carretera, la extraña caravana seguía persiguiéndolos. Después de haber recorrido alrededor de 16 kilómetros, se encontraron con una fila completa de helicópteros que volaban con sus luces de búsqueda encendidas. Eran grandes helicópteros. Betty Cash, a pesar de las quemaduras en sus manos, cuello, cabeza y pecho, logró llevar el automóvil hasta Daytona. Vicky tenía la cara gravemente quemada y sentía un intenso dolor en la espalda. Los tres estaban deshidratados y bebían agua sin parar. A las 20, el hijo de Vicky intentaba convencer a su madre de que fuera al hospital y se sometiera a un examen, pero Vicky temía que su relato despertara sospechas en los médicos. Ella recuerda: mi hijo me suplicó que fuera al hospital esa misma noche, después de que le conté lo que había sucedido. Y yo le dije que si íbamos al médico, ellos pensarían que estábamos locos. Me sentí tan mal toda la noche. Vomité mucho. A la mañana siguiente, se despertó y descubrió en la almohada un mechón completo de su cabello. Tenía ampollas por todo el rostro y el cuerpo. Durante varios días, las mujeres rechazaron la atención médica, temiendo que no les creyeran. Cuando el estado de Betty empeoró, se rindió, y los tres fueron al hospital. Aún no tenían idea de cuán gravemente habían sido afectados. En el hospital, el nieto de Betty le dijo a los médicos que ella supuestamente le había prometido vaporizarlos si contaba algo. Los doctores no podían explicar el origen de las quemaduras de Colby, Vicky Landrum y Betty Cash, quien había sufrido más que los demás.
Todos los síntomas que atormentaron a Betty durante 3 semanas después del incidente eran típicos de una exposición a la radiación, como resultado de la cual perdió piel y cabello en el lado irradiado. Comenzó a tener diarrea y vómitos, todos signos clásicos de la enfermedad por radiación. Betty afirma: "No creo que ella se lo haya inventado". No podía saber esos detalles sobre la irradiación de 2º y 3er grado. Los médicos le preguntaban constantemente dónde había obtenido esas quemaduras y cómo. Betty añade: "Nunca se me ocurrió que este objeto pudiera emitir radiación. En ese momento, solo sabía que la radiación se utiliza en el tratamiento del cáncer". Betty pasó más de un mes en el hospital. Después de ser dada de alta, no pudo trabajar y se vio obligada a cerrar su restaurante. "Desde el principio, fueron pérdidas constantes", dice ella. "Se arruinó debido a las enfermedades adquiridas como resultado de la radiación. La traté durante muchos años para ayudarla a salir adelante", recuerda su hijo. Más tarde, Betty desarrolló cáncer de mama y le realizaron una mastectomía. No tenía seguro y su estado de salud no le permitía trabajar. Realmente fue horrible. Aunque las lesiones de Vicki Landers y Colby no fueron tan graves, las cicatrices de las quemaduras y los problemas de visión quedaron de por vida. Desesperadas, las mujeres escribieron al senador Lloyd Benson y al congresista Charles Wilson pidiendo ayuda médica. En respuesta, recibieron una carta en la que Benson y Wilson prometían apoyo y aconsejaban no rendirse. En la carta se informaba que en la base de la Fuerza Aérea en Bergstrom todos conocían lo sucedido y estarían encantados de ayudar. Sin embargo, cuando se dirigieron allí, fueron recibidas de manera grosera. Los funcionarios de la base de la Fuerza Aérea en Bergstrom afirmaron que no sabían nada sobre el incidente y que la única opción que tenían era demandar al gobierno de los Estados Unidos por los daños causados. Curiosamente, los militares intentaron varias veces comprarle a Betty Cash su automóvil, pero ella se negó a venderlo. Cuando el rumor sobre el incidente se propagó en Dayton, Betty y Vicki sintieron hostilidad por parte de sus vecinos y conocidos. Finalmente, las mujeres buscaron ayuda en la comunidad de entusiastas de los ovnis, que se convirtió en su única esperanza. Betty Cash y Vicki Landers quedaron incomprendidas por la sociedad. El encuentro con la nave espacial en 1980 podría haber sido olvidado si no fuera por la comunidad de entusiastas de los ovnis. John Schwessler, ingeniero de aeronaves y subdirector de la Organización Mundial de Partidarios de los OVNIs, se dedicó al estudio e investigación de las visitas de extraterrestres. Semanas después del incidente, las mujeres se dirigieron a Schwessler. Al principio, él fue escéptico, hasta que conoció a Betty Cash. Ella se quitó la peluca y él notó grandes calvas en su cabeza. En ese momento comprendió que probablemente le había sucedido algo serio. Schussler Predlosil: "Si ustedes son abiertos y honestos conmigo y me proporcionan la información que busco, estoy a su disposición hasta el final de mis días". Expresó la necesidad de hablar con otras personas relacionadas con este caso y se puso en contacto con Vika Lendram y su nieto Colby. Les preguntó por qué no fueron al hospital después del incidente. Ellos, como verdaderos texanos, preferirían aguantar. La señora Lendram comentó: "Siempre aguantamos, nunca voy al doctor. Si me enfermo, aguanto". Esto reflejaba la filosofía de los texanos: evitar medicamentos y atención médica. Después de que Schussler escuchó su relato, comenzó a buscar una explicación para el suceso. Él y su equipo
regresaron al lugar del incidente, al que las mujeres no habían vuelto desde entonces. Cada uno de ellos señalaba el mismo lugar, aunque desde aquella noche no habían estado allí ni una sola vez. Schuessler repasó el escenario del incidente de principio a fin, y pronto quedó claro lo que había sucedido aquella noche. Vieron un tramo de carretera quemado y árboles, y las emociones de las personas que se encontraban nuevamente en el lugar del incidente eran abrumadoras. Estaban destrozados y lloraban al recordar lo sucedido. Schuessler comenzó a entrevistar a los residentes de la zona en busca de testigos. Durante la investigación, se descubrió que un oficial de policía de Dayton y su esposa habían visto helicópteros militares en la zona la noche del 29 de diciembre de 1980. También había otros testigos que aseguraban haber visto 2 helicópteros que en 1980 eran utilizados exclusivamente por el gobierno. Sin embargo, cuando Schuessler y su equipo intentaron interrogar a los militares sobre los eventos de aquella noche, se encontraron con una pared de silencio. Los militares no estaban dispuestos ni siquiera a escucharlos. Esto era solo el comienzo de una larga investigación de la que Schuessler ni siquiera sospechaba. En 1982 logró encontrar una pista importante: un informe militar oficial sobre la investigación que había sido iniciada a raíz de la declaración de 2 mujeres. Comprendiendo la importancia de esta evidencia, Vicky y Betty contrataron a un abogado de renombre. Schuessler señaló: «Esta historia me pareció veraz. A menudo he tratado con personas que inventan historias sobre sus encuentros con ovnis. No creo que este caso haya sido inventado. Y los hechos respaldan mis suposiciones». Casi 6 años después del incidente, Betty Cash y Vicky Landrum esperaban hacer justicia. Presentaron una solicitud en la oficina del fiscal del estado de Houston, y las audiencias preliminares fueron programadas para agosto de 1986. Sin embargo, el gobierno federal negaba su implicación en estos eventos. Todo lo que se pudo probar fue que las mujeres habían resultado heridas. El juez cerró el caso, citando la falta de hechos necesarios. Todas las esperanzas se desvanecieron. Al final, Betty Cash y Vicky Landrum abandonaron Texas para escapar de los dolorosos recuerdos del pasado. 18 años después, cuando los tabloides y los periódicos locales estaban cansados de esta historia, otro investigador de ovnis continuaba buscando explicaciones. Se dirigió a Dayton, Texas, afirmando: «Este es un caso muy confuso. Hay algún tipo de misterio aquí. Tengo mucha experiencia. He llevado a cabo muchas investigaciones, incluyendo investigaciones de asesinatos. En este caso hay pruebas y testimonios de testigos. Uno de ellos, Ten Stork, oficial de policía de un suburbio de Denver, participa activamente en la comunidad de entusiastas de ovnis y anteriormente sirvió en la Fuerza Aérea. Compartió que durante su servicio lo obligaron a firmar un documento que prohibía discutir cualquier evento relacionado con ovnis. Esta involuntaria complicidad en la política de encubrimiento del gobierno lo llevó a comprender las experiencias de Betty Cash y Vicky Landrum, quienes se enfrentaron a lo desconocido. Según Betty Cash, Vicky Landrum y John Schuessler fueron testigos de la aparición de un objeto brillante en forma de diamante que emitía una poderosa energía similar a una llama. Esta nave, que descendió del cielo, irradiaba radiación y un intenso calor que derretía y quemaba todo a su paso. Incluso la pintura en el techo de su automóvil comenzó a burbujear por la exposición.
Ahora se encuentran en el lugar de los hechos, y Betty siente que realmente sucedió algo aquí. John Schwessler, quien visitó este lugar 3 semanas después del incidente, notó cambios en la carretera. Relató que el tramo donde ocurrió el contacto había sido excavado y reemplazado, a pesar de las afirmaciones de todas las agencias de carreteras de que no se habían realizado trabajos. Esto le generó sospechas. Schwessler también observó que entre 6 y 8 semanas después, la misma cuadrilla regresó a este lugar para volver a excavar y pavimentar el tramo. En el proceso de estos trabajos, se retiraron varios centímetros de tierra de la superficie, y si se observa detenidamente, se puede notar un cambio abrupto en la estructura del pavimento. Este cambio se observa solo en este lugar específico de la carretera, lo que claramente indica algo más que un simple error de los trabajadores de la carretera. Stork añade que desaparecieron los árboles jóvenes que crecían a lo largo de la carretera. En este tramo no hay ninguno, mientras que a lo lejos, a una distancia de 50 metros, se pueden ver árboles, posiblemente incluso más viejos. Esto plantea preguntas. ¿Por qué no quedaron árboles jóvenes en este lugar? ¿Fueron desenterrados y, si es así, para qué? Los investigadores sugieren que las fuerzas militares de los Estados Unidos podrían haber reparado el camino para ocultar las pruebas de un encuentro inexplicable entre Betty Cash y Vicky Landrum. Stork está convencido de que existen más pruebas no reveladas y espera que, al continuar actuando y presionando a las autoridades, puedan obtener respuestas a muchas preguntas. Sueña con encontrar a alguien que no tenga miedo de admitir: estuve en ese helicóptero, estuve allí, y lamento mucho lo que les sucedió a esas personas. Stork enfatiza la importancia de que los entusiastas de los ovnis continúen trabajando en estos problemas hasta que se alcance la verdad. Quizás esto conduzca a una revelación del gobierno. Cuando las personas se enfrentan a ovnis, necesitan ayuda. Sin embargo, los funcionarios de la NASA y de la base de la Fuerza Aérea Bergstrom se negaron a comentar sobre este caso. Betty y Vicky creen que el gobierno les ha mentido sobre su falta de implicación desde el principio. Betty expresó sus sentimientos. Destruyeron mi salud. Destruyeron mi vida. ¿Qué más pueden hacer? ¿Solo matarme? Y probablemente lo harían con gusto, pero soy muy obstinada y realmente quiero hacer justicia. Voy a luchar hasta el final. Desafortunadamente, Betty y Vicky se convirtieron en víctimas de un programa militar secreto. Se dirigieron a un tribunal federal, pero perdieron el caso, sin poder demostrar que todo lo que les sucedió fue el resultado de alguna acción gubernamental. Stork cree que simplemente sucumbieron al pánico y añade que la mayoría de los informes de contactos con ovnis resultan ser fraudes y mentiras deliberadas. El Tribunal Federal, en su opinión, está de acuerdo con este punto de vista. Los investigadores de ovnis subrayan que en este incidente hay demasiadas coincidencias como para considerarlo una invención. Las fuertes irradiaciones no son la única prueba de la realidad de lo sucedido. En este caso se combinan muchos factores. Un gran número de testigos que vieron todo con sus propios ojos y síntomas médicos. Esto es suficiente para iniciar una investigación, como se pensaba entonces. Uno de los testigos, Tom King, expresa su creencia de que Betty Cash, Vicky Landrum y Colby realmente se encontraron con algo inexplicable. Añade que su intuición le dice que el gobierno tiene la relación más directa con esto. En su opinión, es necesario hacer un gran esfuerzo para llegar a la verdad. Sin embargo,
Los críticos afirman que faltan los hechos más simples para corroborar la mayoría de los llamados contactos con ovnis. Si no se han recolectado suficientes pruebas para un análisis objetivo, no importa cuán grandioso parezca su experiencia. La gente exigirá pruebas en las que se pueda confiar. Los escépticos rechazan las teorías de conspiración que rodean los casos de ovnis y afirman que al gobierno no le interesa en absoluto ocultar la verdad. Después de que algo ya ha ocurrido, se puede presentar ese evento de cualquier manera y hacer que parezca muy extraño. Todo esto es muy subjetivo, y el gobierno tiene todas las razones para mentir, como afirma King, citando numerosos casos en los que lo han atrapado con las manos en la masa. Menciona un incidente en Alabama, cuando se realizaron pruebas en hombres afroamericanos y gays que fueron llevados al desierto en las décadas de 1940 y 1950, cargando desechos nucleares. Según él, el gobierno se desentiende de todo y no confía en él, teniendo razones muy serias para ello. Además, un oficial militar, Robert Dean, exige al gobierno que haga públicas los secretos sobre los ovnis, creyendo que la sociedad tiene derecho a conocer la verdad. En los Estados Unidos y en todo el mundo, investigadores de ovnis se reúnen para intercambiar historias, compartir nuevos datos y discutir la renuencia del gobierno a comentar sobre estos fenómenos. Dean, quien ocupó altos cargos en la OTAN en la década de 1960, habla de un documento clasificado como ultra secreto, que contiene información sobre incidentes relacionados con ovnis que, según él, casi provocaron una tercera guerra mundial. Este documento se refería principalmente al estudio de contactos con civilizaciones extraterrestres. En ese período, grandes objetos redondos aparecían a menudo sobre Europa, volando en grupos y desapareciendo de los radares de la OTAN sobre el mar de Noruega. En varias ocasiones, esto estuvo a punto de provocar un enfrentamiento militar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Dean recuerda: "Una vez entendí que los ovnis son una realidad, no un mito ni una leyenda. Me impactó tanto como nada antes, pero afortunadamente no se llegó al conflicto". Dean y su esposa Cecilia crearon una organización, Stargate International, para preparar y hacer lobby en el Congreso sobre cuestiones relacionadas con los ovnis. Su objetivo es descubrir la verdad sobre los ovnis y la inteligencia extraterrestre. Dean afirma: "Queremos saber la verdad. Esta verdad ha sido silenciada durante muchos años no solo por nuestro gobierno, sino por prácticamente todos los gobiernos del planeta. Pero ahora ha llegado el momento de contarle a la gente todo". El objetivo de su organización es influir en el gobierno y el Congreso. Dean subraya la necesidad de llevar a cabo una audiencia en el Congreso para hacer públicos los materiales y testimonios contemporáneos sobre los ovnis. Aunque esto no será un diálogo directo con el gobierno, al menos podrán atraer su atención. Él considera que la política gubernamental de negación de la existencia de ovnis y la ocultación de pruebas violan los derechos constitucionales de los ciudadanos de los Estados Unidos. "Alguna vez juré que, si fuera necesario, daría mi vida para proteger la Constitución de los Estados Unidos. Y para mí, esto es un juramento serio", dice él, añadiendo que ha pasado por muchas guerras de las que muchos ni siquiera tienen idea. Durante muchas décadas, la constitución del país ha estado en peligro debido a mentiras y engaños, opina Dean. Él está convencido de que el gobierno posee cientos de hechos que pueden arrojar luz sobre los contactos con ovnis.
En su opinión, la conferencia de prensa de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1997, que reveló información sobre el accidente de una nave extraterrestre en Roswell, Nuevo México, es otro ejemplo de engaño. Dean enfatiza: estamos muy orgullosos del apoyo de la sociedad. Estamos seguros de que nuestro informe ha respondido a muchas preguntas y es una respuesta muy lógica y convincente. Él señala la absurdidad de las recientes declaraciones de la Fuerza Aérea sobre Roswell, que primero afirmaron que se trataba de un globo, luego lo desmintieron diciendo que era otro tipo de globo, y más tarde contaron que eran maniquíes para pruebas en situaciones de emergencia. Les digo a ustedes y a sus televidentes, no debemos tolerar esto más. Dean se pregunta si el gobierno de los Estados Unidos está ocultando a sus ciudadanos secretos sobre ovnis y civilizaciones extraterrestres. Comparte su experiencia. Tuve acceso a materiales clasificados de máxima importancia, con el más alto grado de secreto que pueda existir. No cree que los militares puedan mantener tales materiales en secreto durante tanto tiempo, especialmente secretos como los ovnis. A pesar de las afirmaciones de muchos sobre las acciones de los militares, Dean señala que estas personas no pueden presentar ninguna prueba. Sin embargo, los investigadores de ovnis continúan insistiendo en que el gobierno no desea revelar secretos y oculta pruebas de visitas extraterrestres. Luego describe su ubicación actual. Ahora estamos en esencia cerca de uno de los accesos que conducen a la Zona 51. Esta zona está rodeada de muchos mitos y nadie sabe quién la controla. Yo tengo la sensación de que allí en el desierto probablemente está enterrada una enorme cantidad de aparatos estrellados. Aunque Dean ha escuchado muchas historias y ha leído testimonios, él reconoce: no tenemos pruebas puramente físicas. Él continúa: por ejemplo, no hay una nave voladora estrellada de la Zona 51 que podamos presentar a los demás miembros de la sociedad. La mayoría de los escépticos, reconociendo la posibilidad de la existencia de otra inteligencia en el universo, no creen que haya tenido contacto alguna vez con los terrícolas. Los ovnis existen. La gente ve cosas que no puede explicar. Siempre las han visto y siempre las verán. Eso es normal. Dean afirma que los ovnis existirán, al menos mientras haya algo en este universo que esté más allá de nuestra comprensión. Si ya han estado aquí, sabemos lo que representan desde el punto de vista tecnológico. Solo nos queda esperar que vengan en paz. Él cree que el contacto ya ha ocurrido. Creo que caminan por nuestro planeta igual que nosotros. Dean sugiere que en el próximo milenio, los cambios en la sociedad y el poder harán que las personas sean capaces de aceptar a aquellos que ya han llegado y a los que llegarán. Todos tenemos un poco de miedo a estos contactos porque no tenemos absolutamente ninguna idea de lo que se puede esperar de ellos. No sabemos. Para los investigadores de ovnis, la cuestión no es si habrá contacto, sino cuándo ocurrirá. Estas personas continúan mirando al cielo y estudiando las estrellas, llevando a cabo sus propias investigaciones y tratando de presionar al gobierno en busca de pruebas de la existencia de naves extraterrestres. Sin embargo, la pregunta sobre quién habita los cielos y qué secretos nos oculta el gobierno sigue sin resolverse.